Hola, muy buenas noches, muy bienvenidos a esta trama donde nos vamos a meter en un costado del cual no se está hablando mucho con respecto al coronavirus. Detrás de la emergencia sanitaria hay una crisis de seguridad. Detrás de toda crisis sanitaria se esconde una crisis de seguridad. Esta frase es de Sergio Berni, ministro de Seguridad de Axel Kicillof, y la dijo en reuniones privadas con los intendentes bonaerenses que esta semana se reunieron con el presidente Alberto Fernández. Pero cuando hablamos de seguridad, ¿de qué estamos hablando? Primero, obviamente, de seguridad física, de hacer cumplir la cuarentena total y obligatoria y poder aplanar así la curva de contagios, que es la estrategia del gobierno para combatir el virus, la estrategia que ha tomado el gobierno argentino y de esta manera no colapsar el sistema de salud. No parece tan sencillo, no le resulta tan sencillo al gobierno hacer cumplir esta cuarentena. Hoy fue el segundo día de largas colas para entrar al centro porteño desde el conurbano, desde el sur del conurbano. Había algunos usuarios en Twitter que compartían largas colas de 10 cuadras en Puente Alsina, Puente La Noria, largos minutos de espera para cruzar hacia la ciudad. Es obvio que con esta circulación, además de la gente que está habilitada para circular, hay muchos otros que están circulando porque violan la cuarentena. Estas dificultades para el control de la cuarentena están llevando al gobierno a querer endurecer los controles. Hoy habló el presidente Alberto Fernández en la televisión pública y dijo estas cosas, mira. A la mañana hablé con la ministra de Seguridad y le dije inflexibilidad absoluta. Hoy secuestramos un montón de autos, iniciamos un montón de procesos penales, se terminó la paciencia. Vamos a ser inflexibles porque, miren, por sobre todas las cosas, estamos pasando un tiempo donde lo que está en juego es la vida de la gente. Y con eso no se juega, ¿eh? Lo que no entra por la fuerza, lo que no entra por la razón, va a entrar por la fuerza. Esto fue una frase del presidente esta semana. Va a entrar por la fuerza o por el bolsillo. Hoy la ciudad aumentó las multas para los que violen la veda, multas que podrían llegar hasta 80.000 pesos. Pero también cuando hablamos de inseguridad, hablamos de inseguridad económica, porque la Argentina tiene un 35% de la población económicamente activa que trabaja en la informalidad. Esta es una debilidad estructural que venimos arrastrando por décadas. Porque, ¿sabés qué pasa con el coronavirus? Viene a ser como una especie de zoom gigante que nos muestra amplificados los problemas que la Argentina no ha sabido resolver. ¿Viste esos espejos que tienen doble cara y que vos de un lado ves tu cara normal y del otro lado ves la cara amplificada? Bueno, el coronavirus es eso, es esa cara amplificada, esa cara nacional amplificada de nuestros defectos y de nuestras heridas. Pero la inseguridad también es emocional. El confinamiento obligatorio, la soledad, el aislamiento social, de repente estar encerrados en casa, la incertidumbre, puede tener un costo muy alto para muchas personas, para muchas familias, sobre todo para adultos mayores que viven solos. Mucha gente vive sola. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en la mitad de los hogares la gente vive sola. Vamos a la crisis de seguridad específicamente. No es lo mismo cumplir la cuarentena en una casa urbana que tenga cuartos que en una villa de emergencia en donde hay una sola habitación y 8 personas más los chicos que no están yendo al colegio. Además, porque no van al colegio por el cierre de las escuelas. Este dilema se planteó en la reunión del presidente Alberto Fernández con los intendentes del conurbano. Y hay otro costado que te quiero mostrar. La presencia del Estado para hacer cumplir la cuarentena en los barrios más vulnerables no es tan sencilla. Lo vimos en Ituzaingó días pasados, vino la policía para hacer cumplir la cuarentena, unos chicos que querían irse a una fiesta, terminaron todos a los tiros, los vecinos con la policía, porque los vecinos se negaban a cumplir la cuarentena. La política se está enfrentando a dilemas inéditos. La escasez de recursos en materia de seguridad para enfrentar la pandemia. Mira, pasa algo. Cada policía que entra en contacto con una persona que no sabe si está contagiada o no, en un cacheo
o bueno, un policía que toca a una persona porque quiere hacerle cumplir la cuarentena o la está custodiando y no sabe si esa persona está contagiada o no, debe salir preventivamente de servicio, como una especie de cuarentena que tiene que cumplir. En las últimas horas, esta es la otra cara de la inseguridad o la crisis de seguridad que está detrás de la crisis sanitaria. El gobierno teme que se desate una crisis carcelaria, como la que ya está sucediendo en Colombia, también a raíz del coronavirus. Hubo incidentes ya esta semana en la Argentina, en la cárcel de Coronda, en Santa Fe. Hubo también episodios en las cárceles bonaerenses de Batán, de Florencio Varela. ¿Qué piden los presos? Están pidiendo medidas esenciales de higiene para evitar contagios masivos. La otra cara de la inseguridad que no estamos viendo son esos negocios que están en el conurbano, muy expuestos en zonas vulnerables y que ahora, sin gente en la calle, están expuestos a los robos, están expuestos a los saqueos. ¿Se los está protegiendo de manera especial a estos locales de cercanía? Esta es una buena pregunta, ¿no? Nos vamos a hacer muchas preguntas en este editorial. Es una buena pregunta para hacerle a la ministra Frederick. Vamos a la inseguridad económica. De esto habló Alberto Fernández también hoy. Lo escuchamos. Hay momentos cuando te toca gobernar que tenés que enfrentar dilemas. Sí. Tenés una opción u otra y tenés que elegir. Aquí la opción es cuidar la economía o cuidar la vida. Yo elegí cuidar la vida. Yo elegí cuidar la salud y la vida de los argentinos. Ahora, no escapa a mí que por haber elegido la salud estoy generando conflictos económicos. Los que tienen que entender, los sectores más humildes, los que trabajan, los que hacen changas, no pueden hacer changas, pero no están abandonados. Sabemos que están y estamos preocupados por ellos y estamos ocupándonos de ellos. Yo solo les pido que esperen, sí. A todos les va a llegar la ayuda. Si hay alguien que sabe mucho de pobreza en la Argentina, es Agustín Salvia, es director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. ¿Sabes lo que dijo Salvia esta semana? Hizo varias notas y escribió artículos. Dijo, no solo estamos ante una epidemia sanitaria, también tiene lugar una nueva ola de pobreza estructural que golpea especialmente la vida cotidiana de los más vulnerables. Porque la realidad es que la cuarentena no afecta a todo el mundo por igual. Los hogares que dependen de trabajos informales, prestadores de servicios de todo tipo, changas, gente que va a hacer arreglos a las casas, empleadas domésticas, y también la clase media, ¿no? También está el tema de la clase media, que no recibe, de la clase media baja, perdón, que no recibe subsidios, son los más golpeados. Si no trabajan, los trabajadores informales no comen. A ellos va dirigida la ayuda de 10.000 pesos que anunció esta semana el presidente Alberto Fernández y un refuerzo también de 3.000 pesos para los beneficiarios de planes sociales. Hoy también, se conoció la noticia de que el Ejército va a estar distribuyendo alimentos en La Matanza, que es uno de los focos más preocupantes del conurbano. El Ejército y la Policía bonaerense. El gobierno también está estudiando incluir a la clase media baja, que es otro segmento distinto a los trabajadores informales, en la tarifa social. ¿Sabes cómo es el mapa de la informalidad en la Argentina? El mapa es así. Vos tenés un 32% de hogares urbanos, 32% de hogares urbanos que no cobran ningún salario ni de empresas privadas ni del Estado. 2/3 de estos 32% de hogares recibe alguna asignación. Y hay otro 10% de hogares que no recibe nada. Están fuera hasta de los programas sociales. Son pobres, son sectores vulnerables. ¿Esto qué significa? Que cualquier transferencia de recursos que haga el Estado, asignación universal, la tarjeta alimentar, las jubilaciones, deja fuera a esos hogares. ¿Sabes cuántos son esos hogares? 1.200.000 o 1,5 millones, de acuerdo a si metemos en esta estadística a los hogares rurales o no. Por eso, ¿sabés qué aconseja Salvia, tal vez el hombre que más conoce de pobreza en la Argentina? Que el mejor escenario para la economía informal es la cuarentena lo más corta posible. Porque
además de la crisis de inseguridad, esto también es parte de la crisis de la seguridad, las crisis económicas hacen que el narco avance en las villas y en los asentamientos. El narcomenudeo que es un trabajo, entre comillas, en las villas, tal vez hoy es el único trabajo, tristemente, al que pueden acceder los más pobres en tiempos de pandemia, y un trabajo con el que pueden llevar algún plato caliente a su casa, con todos los desajustes que eso genera. Otra pregunta quiero dejarte. El derrumbe económico que va a afectar mucho más a los vulnerables, ¿no puede matar más gente que el propio virus? Hay gente que se está preguntando esto hoy, expertos. Hoy, en la reunión virtual de los países que integran el G20, participó el presidente Alberto Fernández para encontrar soluciones globales al virus. El presidente Fernández pidió crear un fondo de emergencia humanitaria. Con la economía frenada, las empresas argentinas, lógicamente, se les están cortando los ingresos y están pidiéndole medidas al gobierno para no cortar la cadena de pagos. Y la pregunta es, ¿no habrá otra alternativa mejor que cerrar todo? Esto se lo están preguntando varios expertos y se lo pregunta hoy un periodista norteamericano que se llama Thomas Friedman. Se lo pregunta hoy en el New York Times, en un artículo que escribió, y se pregunta esto, ¿no? ¿No habrá otra alternativa a cerrar todo? Con la mayoría de las empresas cerradas, millones de personas que empiezan a quedarse sin trabajo. ¿Qué nos estamos haciendo a nosotros y a nuestra economía? A ver, la pregunta es, ¿no será el remedio, aunque dure poco tiempo, peor que la enfermedad? Tenemos un tuit de Donald Trump que habla de esto, mira. Nuestra gente quiere volver al trabajo, practicarán el distanciamiento social y todo lo demás. Y las personas mayores serán vigiladas de manera protectora y amorosa. Podemos hacer dos cosas juntos. La curación no puede ser peor, por lejos, que el problema. El Congreso debe actuar ahora. Volveremos fuertes. Esto, bueno, te lo cuento porque se está pensando, ¿no? Es bueno hacerse preguntas, es bueno abrir la discusión. Hay un investigador que se llama David Katz, es director fundador del Centro de Investigaciones en Prevención de la Universidad de Yale. ¿Sabes lo que está proponiendo Katz? Segmentar la cuarentena y acotarla a la población de riesgo. ¿Qué propone exactamente Katz? Una estrategia de aislamiento por 2 semanas que tengan que cumplirla todos, decirle a todo el mundo que se quede en su casa 2 semanas, no indefinidamente. Entonces, durante esas 2 semanas, los que manifiesten síntomas deberían quedarse en autoaislamiento, con o sin testeo, tal como hacemos con una gripe, y quienes después de esas 2 semanas no tengan síntomas ni sean población de riesgo, los adultos mayores, por ejemplo, o los que tengan enfermedades preexistentes, deberán volver a trabajar o a estudiar. Esto que dice Katz y otros expertos se está aplicando en algunos países que van llevando bastante bien la pandemia. Suecia, por ejemplo. Suecia está yendo a contracorriente de la mayoría de los países, optó por otra estrategia, no está cerrando las escuelas, tampoco los restaurantes ni los bares. Es una estrategia distinta que por supuesto provoca debate, ya que bueno, algunos temen, incluso medios de comunicación que cuestionan a las autoridades sanitarias, tienen miedo que Suecia no esté haciendo lo suficiente para proteger la población. Pero bueno, las autoridades sanitarias suecas insisten en que las personas que deben quedarse confinadas, escucha bien, son los adultos mayores, no los chicos. Por eso todavía no decretó el cierre de las escuelas, todavía. Paradójicamente, el gobierno socialdemócrata sueco piensa lo mismo con respecto al coronavirus que el populismo de derecha del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Japón es otro país que no está siguiendo exactamente las reglas de la Organización Mundial de la Salud. Está muy conectado con China, Japón. Es otro país que está haciendo las cosas de otro modo, de un modo diferente. Vos fíjate que en Italia se dice, por la pandemia, de la cantidad de muertos y de cómo se está llevando, que es porque tiene muchos adultos mayores. ¿Sabés cuál es el promedio de vida en Japón? 84 años. Y sin embargo tiene solo 813 casos activos, 285 que se recuperaron
y 42 fallecimientos. Por supuesto, cualquier fallecimiento es una tragedia, pero en el contexto de la cantidad de muertes que estamos hablando en Europa, podemos decir que Japón está conteniendo bien la pandemia. Tiene cerradas las escuelas, pero se puede salir a la calle, los templos, los bares, los restaurantes están atestados de personas que desafiaron las súplicas del distanciamiento social del gobierno. Alemania anunció que desde la medianoche quedan prohibidas las reuniones de más de 2 personas. En Alemania hay prohibición de contacto, pero no hay confinamiento obligatorio. En la mayoría de las ciudades alemanas se puede salir a hacer deporte, se puede salir a los restaurantes, a hacer compras. Y un dato importante, tiene una tasa de fallecidos muy baja. Hay un señor que se llama Wolfgang Goddard. Es un reputado epidemiólogo, fue presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa. Hay otro señor que se llama Manuel Elkin, que descubrió la vacuna contra la malaria. Y otro señor que se llama Pablo Goldsmith, es un prestigioso virólogo, entre muchos otros científicos que, ¿sabés qué cuestionan? Ellos cuestionan, es algo que dicen ellos. Cuestionan la ola de pánico creada en torno al coronavirus y las medidas desproporcionadas, según ellos, y contraproducentes que se están tomando en países como España. Entonces, la idea de abrir el debate es esto. Los gobiernos están tomando medidas de algún modo, están avanzando a ciegas, porque este es un experimento absolutamente inédito, nunca nos pasó algo así, es un experimento mundial, no hay experiencia sobre esto, en base a lo que le dicen los epidemiólogos, pero hay también grieta entre los epidemiólogos que piensan diferente, como te acabo de contar. Volvemos a la Argentina. Alberto Fernández está teniendo mucho apoyo de la sociedad con las medidas que está tomando, con la cuarentena obligatoria y total. Y no solamente está teniendo apoyo de la sociedad, sino de la oposición. Que esto es muy importante, de intendentes y gobernadores. ¿Por qué? Porque son los que tienen que hacer cumplir la cuarentena obligatoria en sus distritos a través de las policías locales. Son los que tienen que implementar las estrategias para combatir el coronavirus. De algún modo la grieta se está cerrando por un rato. Por decírtelo de otra manera, hoy Alberto Fernández y Larreta están pensando lo mismo, están en el mismo barco, están coordinando en el mismo sentido, más allá de algunos brotes aislados, ¿no? Que el virus, la verdad es que cerró la grieta por un rato. Me refiero a algunos exabruptos de Eve de Bonafini o de Estela Carlotto, más allá de eso que son cosas aisladas. Esto es muy importante, la coordinación, muy importante en un país que hace muchos años está metido en una grieta muy nociva, que hoy en este momento esta grieta esté frisada, que la oposición y el gobierno estén actuando juntos. Es importante porque no sucede así en todos los países. En Brasil y en Chile los estados están sublevando contra el gobierno central porque no tomó las medidas a tiempo.